Vamos a compartir, venimos compartiendo en este tiempo la palabra del Señor y durante 5 domingos estuvimos trabajando acerca de nuestra forma, descubriendo nuestro potencial espiritual. Yo espero de todo corazón que después de esta serie de 5 mensajes que hemos compartido, que estamos compartiendo, podamos poder tener una especie de radiografía, una especie de escaneo personal en el cual nosotros podemos tener más en claro cuál es la forma que Dios nos dio para poder justamente ser de bendición para otros, particularmente dentro de la iglesia, dentro de la vida de la iglesia y a través de la iglesia. ¿Cómo anduvieron con esto? ¿Cómo anduvieron con su forma? ¿Se pudieron descubrir un poco más? ¿Pudieron entender un poco más la revelación de lo que Dios tiene de sus vidas? Perfecto, que Dios les bendiga. Me alegro, Estoy seguro que es así, porque además semana tras semana lo hemos trabajado en los grupos de vida, así que hablamos de distintas cosas que solamente voy a mencionar. Hablamos de nuestra formación espiritual, que son los dones, los regalos que Dios nos da, una porción particular de su Espíritu Santo que tiene que ver con aquella gracia que Jesús tenía mientras estaba aquí en la tierra y que ahora nos da por medio de la presencia de su Espíritu Santo. Hablamos acerca de las oportunidades del corazón, acerca de aquellas cosas que nos apasionan y que por medio de esa pasión estamos dispuestos a servir al Señor. Hablamos de los recursos, de los talentos, de las habilidades que Dios nos dio y muchos las empezaron a poner en práctica, se anotaron allí en el Google Form y enseguida empezaron a servir en distintas cosas dentro de la iglesia. De hecho, eso se ha notado de una manera preciosa en las distintas cosas que estuvimos llevando adelante en este tiempo. Y el domingo anterior, Vero nos estuvo compartiendo acerca de nuestro temperamento, de nuestros temperamentos y de nuestra personalidad, que no es desconocida para Dios. ¿Qué dijo Vero? Que nuestra personalidad, nuestro temperamento era horrible y había que desecharlo. Bueno, alguno estará pensando que en el caso del esposo o la esposa que quizás tendría que cambiarlo un poquito, pero lo que veíamos es que Dios nos dio esa particularidad de nuestro temperamento porque Él lo quiere usar justamente para ser de bendición. Y hoy vamos a ver la última de esta serie, así que te invito a que tengas un tiempo de concentración espiritual. Vamos a orar por esto. Y vamos a pedirle a Dios que nos hable una vez más. Señor, en esta mañana hemos disfrutado de tu presencia en la adoración, hemos disfrutado de tu presencia al compartir la cena que nos has encomendado, Señor, recordar, y hemos sentido tu presencia a través de la vida de cada hermano. Hemos disfrutado al estar aquí en tu casa, pero ahora queremos pedirte de manera particular que también nos hables y nos ministres a través de tu palabra. Guíanos, Señor, a través de ella, Señor, a lo que tienes para decirnos directamente, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Lo recibimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dice Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La versión que yo me conozco es la Reina Valera, que dice, y Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de aquellos que le aman. Es bueno que nosotros podamos tomar esta palabra y creerla. Hace poco hablábamos de las diferencias y los hombres estamos trabajando en nuestro discipulado los lunes, la diferencia justamente en lo que significa nuestras creencias, si podemos creer y pensar cosas distintas. Bueno, esto es algo que nosotros debemos creer, pero muchas veces pensamos distinto. A veces creemos justamente que Dios hace que todas las cosas en nuestra vida cooperen para bien y que además sirvan y funcionen para el propósito que Él nos ha dado previamente en la vida. ¿Lo creemos? ¿Lo creen? Perfecto, muy bien. Entonces, una cosa es creerlo y otra cosa es pensarlo. Porque cada vez que nos toca enfrentar alguna situación, cada vez que nos toca enfrentar algún propósito, cada vez que nos toca
avanzar en alguna dirección en la vida, cada vez que Dios nos desafía y nos dice, este es el propósito de bien que tengo para vos, pero necesitás creer en esto, entonces esta palabra es la que tenemos que pensar. No pensar en que es al revés. Pensar que mi vida, mi propósito, mis circunstancias, las cosas que me pasan, no tienen nada que ver con los planes que Dios quiere trazar en mi vida. Y de eso vamos a hablar un poquito en esta mañana. La palabra de hoy tiene que ver con antecedentes, los antecedentes en nuestra vida. Tus experiencias, mis experiencias en la vida valen para Dios. Por ejemplo, cuando vas a buscar un trabajo, te piden los antecedentes, ¿no? Generalmente. Entonces, bueno, ahí tenés que compartir una especie de currículum, antecedentes para el trabajo. Es decir, que valen, tienen importancia, trata de tenerlo en cuenta. Muchas veces te piden experiencia, recién estás arrancando, pero parece que la experiencia tiene valor y tiene significado. Bueno, para Dios también la tiene, aunque en un sentido distinto. En todo sentido en la vida, nuestra experiencia tiene valor. Mientras preparaba el mensaje, estuve buscando y me sorprendió encontrar, quédense tranquilo que no se las voy a compartir, pero encontrar más de 50 frases de los autores más reconocidos de distintas épocas que hablan acerca de la importancia y del valor de la experiencia. Yo traje una de un autor que no estaba dentro de ellos, pero alguno de nosotros, alguno de mi generación o la generación anterior a la mía, que hay muy pocos acá presentes, los demás googleenlo, de un tal Ringo Bonavena. ¿Alguien conoció, sabe quién es Ringo Bonavena? Exacto, bueno, 3, 4, 5, 6, perfecto. Todo lo demás googleenlo y no se hagan los chiquilines. Vos tampoco, Carlito, que ahora ya sé qué edad tenés. Así que Ringo Bonavena, un conocido boxeador argentino que lo mataron después, tenía una frase que se hizo famosa, célebre. Él decía, la experiencia es un peine que te dan cuando ya estás pelado. ¿Alguna vez escuchaste la frase esta de Ringo? La experiencia es un peine que te dan cuando ya estás pelado. En mi caso sí, no hace falta que hagan ninguna alusión. Es una boina. Interesante, ¿no? Porque pareciera que en ese sentido la experiencia no cumple ninguna función en la vida o que no te serviría para nada, porque un peine para un pelado, yo hace rato que ya dejé de usar peine, por ejemplo, pareciera que no tuviera sentido, ¿no? Y hay muchísimas otras frases que nosotros usamos acerca de la experiencia, algunas que son más conocidas o que las repetimos a veces como un latiguillo. Por ejemplo, yo una que uso siempre es esta, lo sé por experiencia propia. ¿Se lo dijiste alguna vez a alguien? Cuando le decís lo sé por experiencia propia, estás dando una certeza de algo que experimentaste y entonces lo querés aconsejar a otro porque de alguna manera funciona así. Bueno, la definición de experiencia justamente es esa, circunstancias que sirven para comprender o valorar hechos en nuestra vida actual. Es decir, todo aquello que sirve de referencia para analizar o hablar, dice la definición, sobre tu proyecto actual. Yo le agrego a esta frase que es de la Real Academia Española algo que me parece más oportuno para lo que nosotros vivimos. Dice, sirve como referencia no solo, diría yo, o dice el Señor, para analizar, sino también para potenciar, y no solo tu proyecto, sino el proyecto que Dios tiene para tu vida. Entonces, ¿cuál es tu experiencia? Todos tenemos experiencia. Todos fuimos formados por nuestros antecedentes. Cuando Jesús fue a buscar a Andrés, a Pedro, a Juan, a Santiago, ¿cuál era la experiencia que ellos tenían? Pescadores. Eran pescadores. Y uno podría decir, ¿qué experiencia puede tener un pescador para ser discípulo de Jesús? Sin embargo, Jesús les dijo, yo voy a tomar en cuenta la experiencia de ustedes y los voy a hacer pescadores de hombres. En el primer momento no entendían nada, como muchas veces sucede cuando el Señor se encuentra con nosotros. Y nos dice, yo voy a utilizar tu experiencia para que tu experiencia sea de bendición para muchos otros. Generalmente nos parece medio raro, porque creemos que nuestra experiencia a veces no tiene valor para el Señor. Sin embargo, la tiene. Todos nosotros
de alguna manera hemos sido formados por nuestras propias experiencias. La mayor parte de nuestras experiencias incluso estuvieron fuera de nuestro control. ¿Lo pensaste alguna vez? Por ejemplo, nacimos. ¿Tuviste algún control cuando fuiste concebido, cuando naciste? Absolutamente ninguno. Nacimos en una familia, en un contexto familiar, cada uno con distintas características. Algunas experiencias buenas, muy buenas, y otras quizás tristes o muy malas. Pero todos nacimos en el contexto de una familia. Tampoco elegiste quizás esa experiencia en tu vida, pero fue parte de lo que te formó. Naciste en un contexto social. Naciste en un barrio, en una ciudad, con una condición económica. Cosas que te determinaron y que te formaron sin que las eligieras. ¿Pensaste alguna vez en eso? Nadie eligió nacer en un hogar rico, en un hogar pobre, o en un hogar en un barrio, en un hogar en otro barrio. Naciste y esas cosas en buena medida también fueron determinando tu vida. Naciste en un país determinado, naciste en un lugar. Nuestra vida está llena incluso de imprevistos, de cosas que también nos modifican, circunstancias sobre las que tampoco tenemos o hemos tenido el control. Por ejemplo, desde cosas más elementales como pinchar la rueda un día que saliste, si no lo tenías previsto, nadie sale pensando, hoy voy a pinchar la rueda, ¿no? No salís pensando en eso. Si no, irías y buscarías un vidrio o algo, pasar por arriba. Entonces, algunas tienen que ver con cosas de este tipo y otras tienen que ver con cosas mucho más serias, como por ejemplo el fallecimiento de seres queridos, seres que amamos, que tampoco está bajo nuestro control. La mayor parte de nuestras experiencias estuvieron fuera de nuestro control. Muchas de las circunstancias que nos tocan vivir no las buscamos, no las elegimos. Sin embargo, muchas de ellas terminan determinando nuestra vida, ¿o no? Terminan determinando nuestras decisiones, terminan determinando nuestros pensamientos y muchas veces la forma en que nosotros vivimos nuestra vida. Por eso cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, como nos decía Dani hace un rato cuando compartíamos la cena, Jesús se encuentra con nosotros y con nuestras experiencias. Y así como redime nuestra vida, así como transforma nuestra vida, así como le da un sentido, un horizonte distinto a nuestra vida, también lo hace con nuestras experiencias. Todas nuestras experiencias son importantes, cuentan, valen, si quieren poner la palabra ahí, cuentan para Dios, valen, son importantes para Dios. Filipenses 1:6 dice allí, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. La irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Solo para recorrer un poco con nuestra mente algunas de esas experiencias, ¿no? Algunas tienen que ver con nuestros orígenes familiares, así como tenemos ADNs distintos, como nos decía Vero, todos tenemos combinaciones familiares distintas que nos determinaron de distinta manera, ¿no? ¿Qué aprendiste al crecer en tu familia? Seguramente muchas cosas lindas, interesantes, y otras que a lo mejor no lo fueron tanto, pero todos hemos tenido nuestras experiencias familiares. Tus experiencias educacionales, ¿cómo fue tu experiencia, tu formación? ¿Pudiste, hasta qué punto, en qué sentido tuviste esa formación? Quiero compartirte allí solamente un texto del libro de Hechos que revela un poco cómo Dios trabajó y cómo el apóstol Pablo entendió que su experiencia de vida había sido fundamental para lo que Dios quería hacer con él. Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía.
tal como ustedes hoy, le dijo a los judíos. Perseguí a los seguidores del camino, es decir, a los cristianos, acosando a algunos hasta la muerte y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. Wow. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos, gracias, judíos, en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino, los cristianos, de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba de camino ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Más adelante el apóstol Pablo va a decir, aunque si alguien pudiera confiar, dice, en sus propios esfuerzos, experiencia, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo más aún. Y entonces dice todo lo que fue: circuncidado al 8º día, ciudadano de Israel, de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no hay otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora no tienen ningún valor debido a que Cristo ha hecho una nueva vida en mí. Nuestras experiencias chocan cuando nos encontramos con Jesús y Él las toma y las transforma. No es que el Señor haya menospreciado la experiencia de Pablo, al contrario, en el primer relato justamente Pablo estaba nada más y nada menos que frente a un tribunal, y de no haber sido por la experiencia que él tenía en su vida, de haber nacido, por ejemplo, en un hogar judío, de haberse formado a los pies de uno de los maestros más importantes de ese momento, Gamaliel, los judíos no lo hubieran escuchado. De haber sido un ciudadano formado en la cultura griega, pero nacido en una ciudad romana, nunca un gobernador lo hubiese escuchado. Y nunca él hubiese podido apelar al propio César y llegar a la ciudad de Roma, donde Dios va a terminar el plan y el propósito que tenía con Pablo. Digo esto porque de una u otra manera nos ayuda a entender que tu experiencia y mi experiencia en la vida previa, cosas de las cuales creemos que no teníamos control, de hecho no lo teníamos, en las manos de Dios, cuando pasamos a ser hijos de Dios, Dios las utiliza todas absolutamente para bien. ¿Amén? Pablo no desecha su experiencia, sino la mala forma en que él la había utilizado. Y muchos de nosotros hemos tenido experiencias tremendas en nuestra vida, buenas, pero las hemos mal utilizado. Y entonces, cuando nos encontramos con Jesús, como en esta mañana, el desafío es, ¿cómo vas a usar tus experiencias? ¿Cómo las vas a poner o dejar que Jesús las transforme para ser un instrumento en su reino? Tus experiencias vocacionales, hacia dónde se inclina tu corazón, tu trabajo, tu formación, cosas preciosas que Dios va poniendo en nosotros y que parecen invisibles, pero que todos tenemos y de alguna manera nos inclinan. Vero ya nos estuvo hablando de esto en un mensaje anterior. La palabra vocación viene de una raíz latina que se llama vocare, que significa una especie de voz interior, algo que tiene que ver con nuestro ser. Y algunos incluso lo llevan a su profesión, que tiene que ver con el profesar o con el qué hacer. Pero cuando nosotros logramos entender cuál es la misión que Dios tiene para nuestra vida, entonces entendemos que esa vocación a veces y esa profesión a veces, sea la que sea, Dios la puede utilizar para llevar adelante su misión a través de tu vida. ¿Me van siguiendo hasta acá o me fui demasiado? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bárbaro. Y las espirituales, tus experiencias espirituales. Por ejemplo, el día en que conociste al Señor, el día que tuviste tu experiencia de conversión, yo hasta el día de hoy lo recuerdo, ¿no?
nunca quería pisar una iglesia ni de casualidad, como quizás probablemente la mayor parte de los que están acá. No le voy a decir que levanten la mano, ¿no? Pero ¿cuántos habrán dicho alguna vez, yo no piso una iglesia ni de casualidad? Muy bien, gracias por la sinceridad, pero hay muchos más acá, entre los cuales me anoto, que, digamos, algún día dijimos, yo no piso una iglesia ni de casualidad. La cuestión que el día que la pisé, justo, el pastor predicó, compartió el mensaje, entendí lo que Jesús hizo por mi vida, lo acepté y no pude, desde ese momento, desde ese instante que hice eso, no pude parar de llorar hasta que el pastor dijo, bueno, todos aquellos que quieran entregar su vida a Jesús, y yo pasé, y no me digan hasta el día de hoy por qué lloré tanto, por qué me pasaba, lo sé lo que pasó. Tuve un encuentro con Jesús que transformó mi vida. Y eso pasó a mis 17 años, y tuve cientos de experiencias espirituales a lo largo de mi vida con el Señor, las sigo teniendo. Pero esa no me la voy a olvidar nunca. Cada vez que viene a mi memoria es como si la estuviera viviendo de nuevo. Tus experiencias espirituales valen y sirven también para lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y es bueno que las puedas traer a tu memoria varias veces. El apóstol Pablo, entre otras cosas, lo que hace es recordar permanentemente en distintas ocasiones lo que le pasó justamente cuando se encontró con Jesús, que quedó ciego, pero vivió una experiencia totalmente transformadora para su vida. Amén. Dios no desperdicia absolutamente nada. Quiero que me prestes un segundito de atención en esto. Dios no desperdicia nada de lo que hay en tu vida. Y Él siempre conecta todos los puntos y las experiencias de las cosas que pasaron en tu vida. Dios no desperdicia nada. Ya mencioné esto en alguna ocasión, pero me impactó, por eso lo vuelvo a compartir. En una ocasión, Steve Jobs, en uno de los discursos famosos que se hicieron de él, ¿saben quién fue Steve Jobs? Sí, puede ser que no conozcan a Ringo Bonavena, pero Steve Jobs, sí. Digamos. Todos saben quién es Steve Jobs, perfecto. En uno de sus famosos discursos en la Universidad de Stanford, él dijo algo así, en base a su experiencia. Dice, no se pueden conectar los puntos mirando hacia el futuro, solamente podemos conectarlos mirando hacia el pasado. Por lo tanto, tienen que confiar en que los puntos, se refería a los puntos de las experiencias que uno vive en la vida, ¿no? Tienen que confiar en que los puntos de alguna manera se conectarán en su futuro. Esa perspectiva nunca me ha decepcionado y ha hecho la diferencia en mi vida. Dijo él que no era creyente, ¿no? Pero él se basaba en muchas de las cosas que le habían pasado, como por ejemplo haber quedado fuera de la universidad, haber tenido que hacer distintas experiencias, y cómo Dios, él no utiliza a Dios, él habla de que justamente las experiencias en la vida se nos conectan en el futuro cuando nosotros estamos atentos a esas cosas. Bueno, yo lo que estoy convencido es que quien hace esas cosas justamente es Dios mismo. Y ya lo veíamos en el caso del apóstol Pablo, ¿no? Pablo sabía de antemano que el Señor Pablo no sabía, de antemano que el Señor uniría todas esas cosas que él había vivido y experimentado. Pero Dios las unió y fueron poderosas en él. Quizás cuando estás escuchando este mensaje estés pensando, bueno, eso pasó con Pablo, eso le pasará a Steve Jobs, que ni siquiera era creyente, eso le pasará a cualquier otro. Pero el mensaje de esta mañana se trata justamente de que eso es lo que Dios quiere hacer conmigo, con vos, con cada uno de los que estamos acá. Nuestras experiencias valen para Dios. Por eso es importante que pongas toda tu atención y la importancia en cuáles son esas experiencias que viviste o que estás viviendo en este momento, y cómo Dios puede hacer de esas experiencias
algo tremendamente poderoso en sus manos. Amén. Si me seguiste hasta acá, ahora quiero entrar en un punto un poco más profundo, en una instancia un poco más profunda, que quizás tenga que ver con algo de lo que muchas veces no quisiéramos tocar, pensar, pero que sin embargo, del mismo modo que las experiencias que anteriormente les mencionaba, también sucede y sucede de una manera extraordinaria. Aún nuestras experiencias dolorosas pueden ser cambiadas para bien cuando las ponemos en las manos del Señor. Muchas veces los ministerios más hermosos surgen de los dolores más profundos. Dice 2 Corintios 1, versículo 3 al 4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Imaginás cuáles han sido o son quizás hoy tus dificultades? ¿Cuáles han sido tus pruebas? ¿Cuáles han sido tus luchas? ¿Cuáles han sido tus problemas? ¿Tus experiencias dolorosas? Si podés imaginar y ver a Dios trabajando allí en ellas, cree también que Dios lo puede hacer en lo que viene por delante. Hay un videíto que quisiera compartirles que es muy corto. ¿Está bien? ¿Está preparado? Gracias a los chicos de multimedia. Quiero que veamos este videíto un segundito, que es el testimonio de la pastora Lali Gómez, que algunos de ustedes quizás conocerán. Yo elegí perdonar porque traía una mochila encima de 10 años de abuso. 10 años de abuso sexual en mi infancia, en mi adolescencia. Y muchos podían decir y pensar que no hay posibilidades de salir adelante, que no hay posibilidades de vivir una vida plena, que no hay posibilidades de tener una familia como cualquier persona, sino que una persona que sufrió tanto abuso iba a quedar mal o iba a quedar con problemas psicológicos. Sin embargo, yo me encontré con Dios. El dolor, la angustia, la bronca, el odio que yo sentía por la persona y por lo que había experimentado. Yo dije, no lo quiero más. Esto no es lo que yo quiero, no es lo que yo elijo para el resto de mi vida. Yo siempre digo que hay una diferencia entre vivir la vida como buscando la venganza y buscando experimentar el ver a esa otra persona destruida, o vivir una vida en el perdón, comenzando de nuevo. Una elección de vida. Y yo dije, yo quiero esto, yo quiero esta elección de vida. Me encontré con un Dios que me hablaba de una vida diferente. Me encontré con un Dios que me hablaba de amor. Y este Dios me enseñó que el perdón no tenía que ver con el otro, sino que tenía que ver conmigo. Que yo tenía que elegirlo. Que yo tenía la posibilidad de elegir tener una vida diferente. ¿Cómo? A través del perdón. Tal vez solamente hablándolo queda ahí en las palabras. Sin embargo, en el hacer, ¿sí? En el ir un poquito más y decir, bueno, soy carta abierta, puedo contar que viví una situación de abuso y hoy vivo una vida diferente, pero te lo voy a mostrar, voy a compartir con vos. Entonces, así nacieron los hogares convivencias. Tenemos 3 en este momento, y en el día a día, en lo cotidiano, en el compartir, en el almorzar, en el desayunar, en la vida diaria, muestro mi carta abierta, que es el haber perdonado y que otro lo pueda ver. Hemos logrado la rehabilitación de muchas chicas y podemos decir que hoy están viviendo una vida diferente. Queda en vos. Hoy es el día que podés elegir perdonar. Y te digo que si elegís perdonar, tu vida va a tomar otro color. Bien, quizás muchos de ustedes conocían y otros no
el testimonio de Lali. Ella es pastora de la Iglesia de la Cruz y bueno, como ya lo dijo, sufrió abuso durante muchos años de su vida mientras era niña, pero decidió cambiar esa experiencia no por sus fuerzas, sino por lo que Jesús pudo hacer en su vida. Y no solamente decidió cambiar esa experiencia para que ella pudiera estar mejor, sino que al recibir el consuelo, el perdón, la paz, la restauración de Jesús, entendió que ella podría usar esa experiencia para ser de bendición para muchas otras chicas que pasaron por su misma situación. Así que, como ella dijo, comenzó 3 hogares de convivencia con una gran cantidad de niñas, chicas, adolescentes, que ya están formando parte hace mucho tiempo de esta experiencia. Muchas veces, como decía, los ministerios más hermosos surgen de los dolores más profundos, porque si Dios toma en cuenta todas nuestras experiencias, también toma en cuenta nuestras experiencias más dolorosas. Te diría, más aún toma en cuenta nuestras experiencias más dolorosas. Cada uno tendrá las suyas, pero a lo largo de estos años de ministerio he visto vidas preciosas transformadas a través de los milagros que Dios hizo, ¿no? Quizás padres que no tenían la posibilidad de tener hijos, tuvieron la posibilidad de tenerlos, pero conocen y saben de lo que significa atravesar ese proceso de angustia y han acompañado a otros. Quizás padres que han tenido la posibilidad de llevar adelante una vida acompañando a sus hijos con problemas de discapacidad, que al principio a lo mejor resultaba algo tremendo y traumático, pero que después terminaron siendo bendición para muchos otros padres. Lo he visto, lo conozco y sé que puede funcionar así. Una persona que fue víctima del alcoholismo durante mucho tiempo y vivió eso como un infierno en su vida, pero cuando fue transformada por Jesús, fue instrumento para que muchos otros fueran sanados y fueran romper con ese yugo que a veces ata la vida a las personas. Y así puedes aplicarlo a cualquier experiencia, por más dolorosa que haya sido en tu vida. Pero déjame decirte algo, Dios tiene un proceso para eso. Y ese proceso comienza por nosotros mismos, porque Dios nunca te va a llevar a hacer algo que Él no hizo primero con vos. Nunca te va a llevar a que vos sanes, guíes o acompañes a otros si primero no lo hizo en tu vida, o si primero no le permitiste que lo haga en tu vida. Dios quiere sanarnos para que después nosotros podamos ayudar a otros. Y yo estoy seguro que en nuestro proceso o en nuestra experiencia, quizás muchos de los que estamos acá, hoy en día estemos atravesando alguna de esas circunstancias, experiencias difíciles o dolorosas que necesitamos sanar y dejar que Dios transforme en nuestras vidas, para que a su vez, en las manos del Señor, puedan ser instrumentos para bendición de otros. Las personas que se animan a compartir la gracia de Dios y cómo la gracia de Dios los ayudó en su debilidad, como lo hizo Lali. Una cosa muy difícil de compartir y menos aún de compartirlo abiertamente. Pero cuando somos capaces de mostrar nuestra debilidad y la forma en que Dios trabajó en nuestra debilidad, más que jactarnos en nuestras fortalezas, somos de bendición para muchas más personas de las que podamos imaginar. Porque Dios siempre va a poner la mirada y el corazón en aquellos que están sufriendo para poder sanarlos, restaurarlos, etcétera, etcétera. Si Pablo, con todas esas características extraordinarias que tenía, todas esas fortalezas, solamente se hubiera jactado de eso, entonces muchos de nosotros no hubiéramos sido sanados, restaurados, no hubiéramos entendido lo que significa ser transformados verdaderamente por Dios. Pero Pablo prefirió jactarse en sus debilidades más que en sus fortalezas.
Dice un conocido autor, Aldous Huxley, dice: la experiencia no es lo que te pasa a ti, es lo que haces con lo que te pasa. La experiencia no es justamente aquello que nos sucede solamente porque nos pasó, sino qué hacemos con eso que nos pasó o con eso que nos pasa para poder transformarlo para bien y que sea instrumento de Dios. No sé en qué instancia de tu experiencia estás. Yo estoy seguro que acá todos hemos pasado experiencias. Y estoy seguro también que todos hemos pasado experiencias negativas, ¿o no? Pero también estoy seguro que esas experiencias puestas en las manos de Dios son tremendamente transformadoras. En una ocasión Jesús sanó a 10 leprosos, ¿se acuerdan? ¿Cuántos volvieron? Solamente uno. Y dijo: porque me sanaste, yo quiero seguirte. Porque me sanaste, yo quiero hacer de esto algo que sirva y que sea de bendición para otros. Entonces, este es el tiempo de que nosotros podamos soltar en esa forma particular que tenemos. Yo tengo la mía, muchas de mis experiencias ustedes las conocen porque a veces las comparto y hasta quizás por demás aquí cada vez que predico. Pero es necesario que nosotros soltemos nuestras experiencias y las pongamos en las manos de Dios para que Él las utilice y sean de bendición para otros. Y si estás atravesando en este momento una experiencia dolorosa, es fundamental y extraordinario que entiendas que esta oportunidad que Dios te está dando en esta mañana tiene que ver justamente para sanar definitivamente esa experiencia dolorosa que ya pasó, o que está pasando, o que te marcó, o que ha sido dura, pero que en Dios no solamente puede ser sanada, sino que además puede bendecir a otros. ¿Qué vas a hacer con tu experiencia? ¿Vas a esperar a quedarte pelado para no poder compartirla? ¿O vas a tomar este tiempo para aprovechar y compartirla sí o sí con otros? ¿Qué vas a hacer con aquello con lo que estás luchando? ¿Lo vas a poner en las manos de Dios para que Él lo sane y para que Él lo utilice para su servicio? ¿O vas a seguir luchando solo con aquello que quizás te está atormentando? Cuando Dios te sane, ¿vas a ser como aquel leproso que volvió? ¿O vas a ser como los otros 9 que siguieron adelante con su vida? Esta mañana es un buen tiempo para poder acordar esto con Dios. Yo te invito a que podamos tomar este tiempo de oración. Antes que nada, quiero decirte que nunca es casualidad que escuchemos una palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está dirigida. Él la suelta sobre nuestras vidas para producir cosas. Así como no fue casualidad, hace 40 años atrás, cuando yo estaba allí en esa iglesia sin ganas de estar, que Dios haya hablado a mi corazón y haya producido espiritualmente lo más importante de toda mi vida y por la eternidad, no fue casual. Y esa palabra no fue casual. Así tampoco es casual si en esta mañana entendés que Dios está hablando a tu corazón, está hablando a tu mente, está hablando a tu espíritu. Y no es casual que quizás lo sientas en forma personal, directa, dirigida,
Porque no se trata de lo que el predicador diga eventualmente o el mensaje que haya preparado, sino que se trata de lo que Dios quiere hablar en la intimidad contigo. Así que si en esta mañana has escuchado la voz de Dios y no la mía, si en esta mañana estás sintiendo el llamado de Dios, si en esta mañana tu corazón está siendo movilizado por Dios, yo quiero invitarte a que tomes una decisión con Él, que puedas orar allí en intimidad con Él. Dejes que Él te ministre en esta hora. Dejes que Él acaricie tu corazón, que Él sane tus heridas, que Él te permita perdonar si tenés que perdonar, que puedas soltar ese perdón, que puedas ser libre de esa experiencia dolorosa que quizás marcó tu vida y marcó tus pensamientos y tus decisiones. Que hoy dejes que el Señor haga esa experiencia personal contigo. Simplemente, y tan sencillo pero poderoso como eso, que puedas decirle al Señor en esta mañana: Señor, yo quiero experimentar una nueva vida. Señor, yo quiero ser sano de aquellas cosas que me han marcado negativamente. Señor, yo quiero que en esta mañana no solo estés sanando mi corazón, sino que estés cambiando mis pensamientos sobre mí, sobre quienes me rodean y sobre los planes y los propósitos que tenés para mi vida. Señor, en esta mañana yo quiero tomar esa experiencia y quiero ponerla en tus manos, como en las manos de un alfarero, para que vos la moldees para bien y hagas una nueva obra de mi vida. Hagas una vasija nueva, con otra forma, que sea de bendición, que sea recipiente, que sea contenedora, abrazadora para la vida de muchas otras personas que necesitan y que están pasando por esa misma experiencia. Señor y Dios, yo quiero en esta mañana entregarte todas aquellas experiencias que vos podés utilizar para el bien de los demás. Y quiero entregarte mi vida para que vos la utilices para el bien de los demás. Señor, al terminar este tiempo de nuestra formación o de nuestro descubrimiento, de la búsqueda de nuestra forma, entendemos que somos tan únicos para vos, que somos tan especiales para vos, que somos tan amados por vos, que no tenemos más que darte gracias y entregarte, Señor, todo lo que vos has hecho primero con nosotros. Darnos la vida, sustentarnos, darnos dones, darnos pasiones, darnos habilidades, darnos recursos y darnos experiencia, Señor. Y todo, absolutamente todo, lo queremos poner, depositar y dejar en tus manos. Si alguien en esta mañana tiene un anhelo particular, especial, de poner esto en las manos de Dios, simplemente allí donde esté, póngase de pie y vamos a orar como iglesia. Señor, te damos gracias por este tiempo compartido, Dios. Y te rogamos, bendito Señor, que todo aquello que has hecho en mi vida, Señor, lo utilices para bien.
Gracias porque en esta mañana hemos tenido un encuentro contigo. Gracias porque en esta mañana has hablado a nuestro corazón. Gracias, Señor, por lo que nos dijiste, pero gracias especialmente por lo que estás haciendo, por lo que hiciste y por lo que harás. En esta mañana, Señor, bendigo la vida de aquellos que se han puesto de pie, Señor, en tu nombre, porque ellos, Señor, están recibiendo en este instante todo lo que han pedido en la intimidad contigo. Y Señor, yo por eso te ruego que bendigas de manera especial, Señor, sus decisiones, lo que hay en su corazón, lo que hoy estás haciendo, que tenga valor eterno. Gracias, Señor, por cada una de sus vidas. Y gracias por todos, Señor, aquellos que hemos sido llamados a entregarte todas nuestras experiencias para que vos te glorifiques en ellas. En el nombre de Jesús, decimos amén. Amén, 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 amén.